Buenas tardes a todos. Sé que estamos cansados ya que es la última charla, así que voy a intentar hacerla de la manera más amena posible. Quiero agradecer a Navaja Negra también por proveernos con este espacio para hablar de temas tan candentes en la ciberseguridad en España. Y supongo que, como muchos de vosotros no me conocéis, voy a presentarme. Mi nombre es Clara Cotillas. Soy politóloga y actualmente me especializo en todo lo que es inteligencia, geopolítica, estudios estratégicos. También he colaborado con instituciones como el GCSP en el Departamento de Riesgos Emergentes y también estoy actualmente trabajando en la empresa de Ciberia, creada por Irene Cotillas, en el Departamento Internacional, creando un plan estratégico. Y bueno, ya que estamos en un congreso de ciberseguridad, supongo que muchos de vosotros os estaréis preguntando que cuál es la relación entre la guerra cognitiva y la ciberseguridad. Lo cierto es que sí que tiene relación, y muchísimo más de lo que nos podemos imaginar, porque muchas veces no existe una buena guerra cognitiva sin primero un buen ciberataque. Los ciberataques nos permiten crear el clima perfecto de caos, de miedo, de confusión en nuestro enemigo. Un clima que nos va a permitir lanzar nuestra guerra cognitiva de una manera bastante más eficiente y con menos recursos. Además, la guerra cognitiva, a pesar de no ser un tema nuevo, está cobrando muchísima relevancia estos últimos años. Instituciones como la OTAN ya han declarado que existe un nuevo campo de guerra, aparte del espacio, el ciberespacio, el aire, la tierra, y esto es la mente, la psique de los ciudadanos. Así que, sin más demora, nos vamos a adentrar en el mundo de la guerra cognitiva. Quiero empezar por... ¿Perdón? Sí. No está en modo presente. Puede que no funciona. Desde aquí no pasa nada. ¿Vale? Podemos continuar desde aquí. No se pasa. Es que no se pasa. El problema es que no lo tienes en modo presentación. Claro. Disculpen los problemas técnicos. Vamos a empezar por dar definiciones. ¿Qué es esto de la guerra cognitiva? Bien, pues para ello me parece fundamental definir dos conceptos. ¿Qué es lo que vamos a entender por guerra y qué es lo que vamos a entender por cognición? Por guerra vamos a entender que es un acto de violencia que tiene como objetivo imponer nuestra voluntad en nuestro oponente. Es decir, cuando un país como Rusia le declara la guerra a Ucrania, lo que Rusia realmente busca es que Ucrania se adhiera a su voluntad. Y por otra parte, tenemos el concepto de la cognición. Y esta es nada más y nada menos que la habilidad que tenemos todos los seres humanos para procesar la información en base a nuestras propias creencias, nuestras experiencias pasadas y otros factores subjetivos que nos van a hacer interpretar la información de una manera personalizada. Y es exactamente eso lo que la guerra cognitiva va a buscar explotar. Cómo digerimos y asimilamos la información para así llevar a cabo su último objetivo, que va a ser influir directamente en nuestro comportamiento. Disculpad los problemas técnicos. ¿Qué te pasa?
Vale, estamos de vuelta. Espero que no pase con cada diapositiva. De esta manera, la guerra cognitiva va a ser la militarización de la opinión pública. Y esta va a tener dos principios principales: dividir, polarizar y enfrentar a nuestro objetivo, que normalmente suele ser una población. ¿Para qué? Pues para crear un cambio relevante en las instituciones que nos vaya a beneficiar. A mí me gusta especialmente el principio que vemos aquí, que es el principio de divide et impera, que se traduce al castellano como divide y vencerás. Y es un principio que ya civilizaciones como los romanos entendían su potencial, porque con pocos recursos podemos crear cambios muy relevantes si conseguimos que nuestros enemigos se enfrenten entre ellos, que se dividan entre ellos. Vale, ya estamos. ¿Y cuál sería? Gracias. Se nota que lo técnico no es lo mío. Vengo de otro campo. ¿Cuál sería la relevancia actual de la guerra cognitiva? Bien, pues tenemos que tener en cuenta que muchos de los regímenes occidentales, ¿en qué se basan? Se basan en una democracia. ¿Y cuál es el pilar de la democracia? Son las ideas de la gente, las creencias. Si podemos influir directamente sobre estas, vamos a poder crear ese cambio significativo que buscamos en nuestro oponente. Y luego, además, es que contamos con armas que antiguamente, ninguna potencia poseía, que eran las redes sociales, debido a su auge no hace tanto tiempo. Hoy en día contamos con una vía en la que podemos diseminar cualquier tipo de información a cualquier parte del mundo a una velocidad sin precedentes. Y es que, además, otra característica de la guerra cognitiva es que esta no es cinética, no es una guerra convencional en la que se ven los ataques, no es como una bomba que tú claramente ves que va a venir, o un misil, o un ejército que se enfrenta contra otro ejército, sino que estos ataques son muchas veces imperceptibles. Muchos de ellos hemos sido víctimas y encima hemos sido un eslabón que ha participado para llevar a cabo una guerra cognitiva mucho más allá sin saberlo. ¿Y cuáles son las técnicas que se emplean en la guerra cognitiva? Bien, pues para entender el comportamiento tenemos que entender cuáles son los procesos cognitivos que influyen a la hora de tomar las decisiones. Y para ello es esencial distinguir entre dos tipos de sistemas de pensamiento. El sistema 1, que va a ser el sistema que funciona por pensamiento asociativo, no requiere mucha reflexión, va a ser el pensamiento más irracional y más rápido. Y el sistema 2, que va a ser el pensamiento más consciente, más elaborado, más lógico. ¿Cuál creéis que es el sistema que va a ser explotado por la guerra cognitiva? El sistema 1, el sistema más irracional, más visceral. Por ello, vamos a hablar de diferentes técnicas que se pueden dividir en 3 categorías principales. A pesar de que existen múltiples tácticas, a mí me gustan estas 3 categorías principales porque las definen muy bien. Explotar la realidad, manipular la realidad y distorsionar la realidad. Dentro del primer grupo, el de explotar la realidad, vamos a explotar una realidad que ya existe sobre el terreno, y esta va a ser la realidad biológica de los seres humanos. Vamos a explotar la parte filogenética, estos rasgos que todos los seres humanos, como por ejemplo el contagio social, la llamada mente de rebaño, el principio de autoridad, el dejarnos guiar por figuras que quizá presentan le atribuimos mucho más criterio que a nosotros mismos, porque consideremos que están mucho más formados, y el dejarnos guiar por la apelación emocional. La apelación emocional es una de las técnicas que más se utilizan en la guerra cognitiva, y ya no solo en esta, sino tanto en política como en marketing, como en organizaciones como las ONG. Esta consiste en apelar a las emociones más primarias de los seres humanos: la ira, el miedo, el asco, incluso la felicidad, porque una vez que hemos inflamado las emociones de nuestro oponente, como he comentado anteriormente, vamos a poder influir mucho más sobre sus capacidades cognitivas. Esto nos lleva al segundo grupo, que sería el contagio social. El contagio social explota nuestra tendencia a imitar a los demás. ¿Cuántas veces hemos visto que muchísima gente se ha unido a campañas de cancelación sin realmente pensárselo 2 veces? Si todo el mundo va en contra de alguien, será por algo.
Muchas veces también leemos titulares de cualquier cosa y no somos capaces de ir más allá y nos quedamos pues, con el eslogan rápido. Y esto nos lleva a la tercera táctica dentro de este grupo, que es el principio de autoridad. Antiguamente, la población se dejaba guiar por emperadores, reyes, líderes religiosos como curas. Hoy en día esto no ha cambiado tanto. De hecho, es que han surgido nuevas figuras de autoridad, como por ejemplo los influencers, gurús espirituales o otras personas a las que seguimos. Y esto es una técnica que se utiliza también bastante en la guerra cognitiva. De hecho, es que hace no mucho tiempo, durante el COVID, uno de los problemas que tenía el gobierno holandés es que la mayor parte de la población joven no se quería adherir a las medidas de sanidad, porque había tal caos de confusión en las redes sociales que ya la gente no sabía qué creerse y qué no. Lo que hicieron para poner solución a este problema fue contactar a los 12 influencers más influyentes sobre la población joven. El resultado fue que en menos de 2 semanas la mayor parte de los jóvenes cambió su comportamiento, para que vean el potencial de este tipo de técnica. Y esto nos lleva a las segundas tácticas, que serían manipular la realidad. Esta también juega con la realidad sobre el terreno, pero la diferencia es que va a reorganizar la información de una manera que nos va a beneficiar. Vamos a enfatizar aquella parte que nos interesa y vamos a ocultar la que, no ocultar, pero quizá mitigar aquella que no sea de nuestro interés. Y para ello pues, suelen existir 3 técnicas principales. La exposición continua. Esta consiste en exponer al usuario al mismo tipo de información durante periodos largos de tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a explotar lo que se conoce en psicología como el sesgo de familiaridad. Vamos a explotar esa tendencia que tenemos los seres humanos de atribuirle confianza inconscientemente a aquella información que se nos presenta constantemente. De hecho, es que muchas organizaciones se lucran de este tipo de táctica, sobre todo en marketing. Y esto nos lleva a la segunda táctica también, la microfocalización. Esta es una táctica que se ha hecho posible gracias a las nuevas tecnologías y consiste en personalizar la información hacia el usuario para que así sea mucho más persuasiva. Consiste en personalizar el mensaje para que el usuario se haga mucho más afín a lo que queremos que se adhiera. Un ejemplo de esto fue el llamado escándalo de Cambridge Analytica durante 2016. Durante miles de votantes fueron personalmente seleccionados con un cierto tipo de mensaje para así poder cambiar los resultados electorales. Y ya conocemos el gran éxito de esta táctica. Y finalmente tenemos la manipulación de secuencias. Esto va a explotar lo que se conoce en psicología como el efecto halo. Vamos a depositarle mucha más confianza a aquella información que se nos presenta de antemano, que se nos presenta de primera mano. Incluso plataformas como Google ya saben el potencial de esto. Muchas veces cuando buscamos cuáles son los primeros links a los que le solemos atribuir esta confianza, los que nos aparecen primero. Y finalmente llegamos a la tercera táctica, que sería la distorsión de la realidad. Esta consiste en crear una narrativa completamente paralela, completamente ficticia. Y entre estas podemos distinguir 2 tácticas principales, la persuasión narrativa y la desinformación. La persuasión narrativa es una técnica extremadamente poderosa. De hecho, es que se ha utilizado innumerables veces durante la historia. Esta consiste en una técnica muy fácil. Consiste en guiar al usuario a una historia donde existe un protagonista, un antagonista, un problema y una solución. Un ejemplo de esto, que ilustra bastante bien cómo funciona, es la Alemania nazi. Durante el periodo nazi, lo que ellos implementaron fue lo siguiente: crear esta historia donde había un protagonista, que sería la raza aria, un antagonista, los judíos y otras etnias, un problema, los judíos tienen supuestos fines demoníacos y quieren acabar con nosotros, y una solución, acabar con ellos. ¿Cuántas personas se dejaron guiar por esta simple técnica? Millones de personas derivando en una de las peores catástrofes que ha vivido la historia de la humanidad. Y esto nos lleva a la última táctica, la desinformación.
La desinformación es una táctica que combina muchas de las técnicas anteriores, pero tiene una particularidad, y es que a través de estas va a crear una narrativa completamente falsa, las llamadas fake news, que tanto le gustan a Rusia y a otras potencias, como ya veremos a continuación. Y es que hoy en día, con las tecnologías como los deepfakes, podemos llevar a cabo este tipo de táctica de una manera mucho más eficiente, creando ese clima de caos y confusión que nos va a facilitar llevar a cabo nuestros fines. Guerra cognitiva en acción. Para ello, para ilustrar cómo la guerra cognitiva funciona, he decidido optar por dos ejemplos. Un ejemplo histórico, que quizá muchos de vosotros no conozcáis, pero que merece conocer, y un ejemplo actual, de geopolítica actual. Históricamente, ¿sabéis quién ha sido una de las principales víctimas de la guerra cognitiva? España, nuestro país. Y esto mucha gente lo desconoce. La llamada leyenda negra española. ¿Y qué es esto de la leyenda negra? Bien, pues la leyenda negra es una campaña propagandística que fue lanzada por los enemigos de España durante su periodo imperial. Nos estamos refiriendo a los franceses, a los ingleses y a los holandeses, entre otros. Como por aquel entonces España les superaba en muchísimas capacidades, tanto militares como de influencia y de otros tipos, por lo que optaron fue por crear esta campaña difamatoria masiva. Y por aquel entonces a España no le preocupó bastante, porque pensaba que iban a hacer 4 panfletos, 4 titulares en prensa o 4 habladurías. Y lo cierto es que muchos de estos tópicos diseminados por esta propaganda se han convertido en verdades históricas, verdades que hoy en día estudiamos en clase y que no lo sabemos. Para ello he seleccionado 3 imágenes que ilustran a la perfección 3 de los principales tópicos que se decían y que se siguen diciendo sobre España. También estas imágenes denotan pues, una clara apelación emocional. Vemos actos sádicos, bárbaros, siendo cometidos por los españoles. El primero, sin irnos tan lejos, ilustra cómo un soldado español está ejerciendo un acto sádico contra un nativo americano. Y no voy a ser yo quien justifique los excesos del pasado, pero hay que tener una cosa en cuenta, y es que aquello que vemos aquí era ilegal por aquel entonces. ¿Por qué? Pues porque por aquel entonces se mandó a hacer un decreto que recogía los derechos de los nativos americanos para reconocerlos como iguales a los españoles. Cualquiera que se atreviera a llevar a cabo algún tipo de violencia debería ser castigado. Y es que además la cuna de los derechos humanos es española y mucha gente no lo sabe. En concreto de un personaje remarcable, Francisco de Vitoria, de la Escuela de Salamanca. En la ONU podemos encontrar muchísimas cámaras dedicadas a este personaje. Y luego la segunda imagen pues, habla de otro de los tópicos que creo que todos hemos escuchado, la Inquisición española. ¿Quién no ha conocido pues, las andanzas de Torquemada o todo la quema de brujas o la crema de herejes? Y lo cierto es que sí, que es verdad que existió una institución que se denominaba como Inquisición, pero la diferencia es que este tipo de institución no se dedicaba a quemar a diestro y siniestro brujas y herejes, sino que cada vez que alguien era acusado de algo, había un proceso muy parecido a los juicios que tenemos hoy en día, derivando a la quema del menos del 5% de los acusados. Mientras que nuestros enemigos de por aquel entonces, los holandeses y los ingleses, esos sí que se dedicaban a quemar a diestro y siniestro, pero se oculta. A quien le interese este tema, le recomiendo un libro que se llama Imperiofobia y leyenda negra, de Elvira Rocabarea, para pues, consultar más datos. Y finalmente, en la última imagen, tenemos a un hombre que está devorando bebés. Este hombre que vemos aquí es el Duque de Alba. Y lo he seleccionado porque a día de hoy en Holanda el Duque de Alba es una figura demoníaca. De hecho, es que para que los niños se porten bien y obedezcan, ellos no les dicen que va a venir el hombre del saco o el coco, como decimos en historia o en España o cualquier otro tipo de personaje, sino que a día de hoy en Holanda a los niños se les sigue diciendo pórtate bien porque si no va a venir el Duque de Alba, para que vean. Y esto nos lleva a la segunda parte de los ejemplos, que es la guerra cognitiva en acción actualmente. Y quiero hacer un disclaimer. La guerra cognitiva se lleva a cabo por absolutamente todos los bandos,
con sus propios intereses. La etiqueta de buenos y malos se lo vamos a dejar pues, a los respectivos países o grupos. Pero ya que España pertenece al bloque occidental, he seleccionado los más conocidos, que sería cómo Rusia ejerce la guerra cognitiva contra Ucrania y cómo China ejerce la guerra cognitiva contra Estados Unidos, aunque hay que remarcar que Ucrania también la lleva a cabo contra Rusia y los Estados Unidos contra China. Durante la guerra de Ucrania se ha hablado muchísimo de la guerra cognitiva, y es que Rusia llevando a cabo esta guerra cognitiva con Ucrania desde la diseminación de la URSS. Debido a que no fue tan exitosa como pensó, pues ha tenido que optar por otras estrategias como su invasión, como estrategias militares y recurrir a sus recursos de hard power, que se llaman en inglés. Estos tweets que vemos aquí ya están borrados, pero fueron publicados por aquel entonces por instituciones oficiales rusas. Y aquí vemos uno de los tópicos que más han sido utilizados por Rusia para su casus belli, que el gobierno ucraniano es un gobierno incompetente y, sobre todo, que es un gobierno nazi, que está llevando a cabo un genocidio contra la población rusa. Aquí vemos una clara persuasión narrativa. Un protagonista, Rusia, un antagonista, Ucrania. Bueno, más que Ucrania, el gobierno ucraniano. Un problema, están llevando a cabo una limpieza étnica y una solución, que venga Rusia a salvarnos y que para ello invadamos Ucrania. Y esto también nos lleva al segundo de los tópicos que se han utilizado como casus belli, y es la supuesta posesión de armas biológicas financiadas por los Estados Unidos en Ucrania. Lo que vemos aquí es un noticiero ruso que muestra las diferentes ubicaciones donde supuestamente se encuentran estos laboratorios. Y finalmente, esto nos lleva al último de los ejemplos de la guerra cognitiva actual, y es cómo el Partido Comunista Chino está llevando a cabo su guerra cognitiva contra los Estados Unidos durante muchísimo tiempo. La primera de las dimensiones ya lo conocemos muchos de nosotros, y es la recopilación de propiedad intelectual. Hay muchísimos estudiantes que están siendo especialmente seleccionados por los Estados Unidos para ir a facultades americanas y así pues, hacer acoplo de esos avances tecnológicos, sobre todo en el ámbito de la defensa, para no quedarse atrás. Y el siguiente objetivo es el de la guerra cognitiva, que es influenciar cómo los estudiantes perciben a China. Muchos estudiantes chinos están involucrados en muchas campañas universitarias que buscan cambiar la manera en la que los estudiantes americanos perciben a China, sobre todo en las facultades de Historia, Política, Sociología, las facultades en las que se van a formar los futuros líderes. Porque si tú consigues alterar la manera en la que estos van a percibir a China, vas a conseguir moldear las mentes del mañana y, por lo tanto, crear un cambio significativo en las instituciones de nuestra comunidad objetivo. Y esto nos lleva finalmente a la tercera sección. Bueno, a la cuarta y última sección, disculpen, que sería las perspectivas a futuro de la guerra cognitiva, la instrumentalización de la neurociencia. Es cierto que este ámbito se encuentra todavía en su etapa de incubación, ya que se están haciendo experimentos, pero no se ha llegado a implementar de todo. Está en su etapa más prematura en ámbitos como la seguridad y como la defensa, y vamos a ver cómo después de 2002 estas disciplinas, las NB y C, van a comenzar a cooperar juntas, ya que antiguamente eran cambios completamente disociados. A través de la combinación de estas tecnologías, la nanotecnología, la biotecnología, la tecnología de la información y las ciencias cognitivas, vamos a buscar desarrollar unas herramientas que tienen el objetivo de crear una verdadera hibridez humano-sistema para poder mejorar las habilidades cognitivas de los humanos y, además, tener la capacidad de hacer que se puedan adaptar a nuevos biotipos, como el mar, el desierto, el espacio. Y para ello me gustaría empezar a explicar cada una de estas disciplinas una por una para ver cuáles serían los cambios positivos, las aplicaciones positivas que se dan actualmente y las posibles aplicaciones en la guerra cognitiva.
Dentro de la nanotecnología ofrece múltiples beneficios muy relevantes para campos como, por ejemplo, la sanidad a través de la administración de medicamentos. También tenemos la capacidad de crear materiales con menos recursos y mucho más resistentes, materiales para la electrónica y otro tipo de productos que se pueden utilizar en el ámbito de la sanidad. Sin irnos más lejos, magnates como Elon Musk anunciaron no hace mucho el lanzamiento de Neuralink, un chip que nos va a permitir, según dice él, pues, poner solución o al menos mejorar la situación de personas parapléjicas, entre otros usos. Pero claro, ¿cuál sería el potencial en la guerra cognitiva? Lo cierto es que sería bastante peligroso, porque con estas herramientas podríamos llevar a cabo la invención de dispositivos a nanoescala que pueden tener el objetivo de la manipulación cerebral, la vigilancia o incluso asesinatos selectivos. Y es que además, con pequeños nanorobots y nanosensores, vamos a tener el potencial de poder exfiltrarse en el cerebro para influir así sobre nuestros procesos cognitivos. Finalmente, tenemos el ámbito de la biotecnología. Las aplicaciones positivas ya son conocidas. De hecho, es que en el campo de la sanidad se están dando casos en los que ya han conseguido clonar órganos para aquellas personas que quizá estaban esperando un donante y que nunca llegaba. Luego, además, también tenemos la manipulación genética de los alimentos y de otros productos. Pero claro, ¿cuál sería el potencial en la guerra cognitiva? Pues uno bastante preocupante, y es que con este tipo de tecnologías podríamos conseguir alterar genéticamente ciertos sectores de la población para hacerlos más susceptibles a aquello que nos interese. Podemos influir directamente sobre sus habilidades cognitivas para que sean mucho más influenciables a nuestra propaganda o persuasión. La tercera de las tecnologías es la tecnología de la información, y esta es un ámbito en el que muchos de vosotros trabajáis: la inteligencia artificial, el análisis de datos, la informática avanzada, y se utiliza mayoritariamente en diversos sectores, tanto la atención como el transporte, las finanzas. Ya todos sabemos el gran potencial de estas tecnologías. Pero claro, ¿cuál sería, a su vez, el potencial en la guerra cognitiva? Pues que podríamos llevar a cabo campañas de influencia mucho mejor orquestadas y mucho más influyentes, porque vamos a poder explorar tecnologías que ya no solo son los deepfakes, sino tecnologías que van a hacer completamente imposible distinguir, en cierto punto, lo que va a ser verdad de lo que va a ser mentira. Y vamos a poder crear algoritmos mucho más sofisticados para apuntar a determinados individuos y así llevar a cabo nuestra manipulación psicológica personalizada. Y finalmente, la ciencia cognitiva. La ciencia cognitiva busca comprender cómo funciona la mente. Es una de las ciencias que más se ha utilizado en muchas de las tácticas que he comentado anteriormente y tiene aplicaciones tanto en la salud como en la educación, e incluso las llamadas tecnologías BCI, el Brain Computer Interface, un sector que cada vez está más en auge, ya que nos va a permitir interactuar con sistemas sin ya ningún tipo de movimiento, simplemente a través de ondas o frecuencias de nuestro cerebro. Pero claro, ¿cuál sería el potencial de la guerra cognitiva? Pues que se podrían desarrollar estrategias mucho más sofisticadas para llevar a cabo estas tácticas que he comentado anteriormente. A través de este conocimiento, vamos a saber cómo vamos a poder explotar esos sesgos cognitivos de los que también he hablado anteriormente, para así poder influir directamente sobre la toma de decisiones de los humanos. A día de hoy, la mayor aplicación que tiene la convergencia de estas tecnologías es la defensa. Y es que ya se ha demostrado que a través de muchos avances se ha podido alterar estos factores que vemos aquí. Tanto la memoria como el aprendizaje, como los ciclos de vigilia, el control de impulsos, muchísimas cosas. Estamos ante la creación del soldado, del superhombre.
Y esto es algo que además no cuenta con ninguna regulación actualmente, porque es un campo que está en mucho auge. Antiguamente esto pasaba con la inteligencia artificial y hoy en día se están haciendo múltiples esfuerzos para poder regular esto. De hecho, ya existen algunas propuestas, pero con este tema no existe absolutamente nada, no existe ningún tipo de regulación. Así que yo, para terminar, quiero lanzar un mensaje a la gente de vuestro sector y es que hoy en día se hackean sistemas, podemos infiltrarnos en ellos, pero es que a día de hoy, con los avances de estas tecnologías, puede que en unos años podamos acceder a los cerebros y a las mentes de la gente. Muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Recordar... Sí. Hola, buenas. Muchas gracias por la charla. Quería preguntarte por la parte de desinformación e influencia. Perdón, que es que estaba escuchando. Por la parte de desinformación e influencia en la sociedad, hoy en día yo creo que se está viendo bastante. Has hablado de la parte que es, digamos, fuera de la OTAN. Has hablado de Rusia y de China. Entonces, para combatirlo, lo que estamos viendo es la censura. Entonces, ¿cómo crees que podríamos defendernos de esa influencia, de esa guerra cognitiva con esa estrategia de desinformación? ¿Y si crees que la censura es la mejor forma? Porque al final también nos quedamos solo con una parte y también puedes caer tú en la sensación de que te están manipulando realmente. Muchísimas gracias por la pregunta, es muy interesante. De hecho, es que sí, muchos países están optando por la censura porque creen que es una de las estrategias más radicales y efectivas y rápidas, pero yo personalmente no estoy a favor de la censura y de hecho creo que la manera de combatir este tipo de problema es a través de fomentar el criterio, de fomentar el sentido crítico en la población. Es decir, enseñar desde muy pequeños, sobre todo a las nuevas generaciones, la sobreinformación a las que estamos expuestos y de cómo verificar las fuentes y, sobre todo, dudad de absolutamente todo. Educar en las técnicas que he mencionado creo que es realmente importante porque si tú, por ejemplo, sientes que has leído algo y que te evoca una reacción demasiado emocional, ahí es cuando tienes que desconfiar. O cuando ves que algo es demasiado frecuente, un titular demasiado frecuente o algo, la llamada sobreexposición, hay que dudar. Entonces, mi solución para ello sería realmente pues, mentalizar sobre la importancia de despertar este sentido crítico. Pues muchas gracias a todos. Un fuerte aplauso para acá. Para Clara.